En mi casa, se respiraba una mezcla de nerviosismo y alegría. Había pasado 3 días preparando esta cena. 3 días cocinando, limpiando y tratando de que todo fuera perfecto para la celebración de bienvenida de mi nieto. A mis 61 años, convertirme en abuela había sido el rayo de luz más brillante en mi vida desde que perdí a Richard, hace 5 años. El comedor lucía hermoso. Las copas de cristal captaban la luz de la lámpara de araña que Ricardo y yo habíamos comprado durante nuestro viaje de 30 aniversario a Venecia. La porcelana fina, que solo se usaba para ocasiones especiales, estaba perfectamente dispuesta sobre la mesa. Flores frescas de mi jardín llenaban el florero antiguo que mi madre me había dado antes de fallecer. Todo tenía que ser perfecto para el pequeño Mateo, James. Cuando David, Daniel y Lorena, Susan, llegaron, mi corazón se hinchó al ver a mi nieto envuelto en una suave manta azul. Lorena apenas me saludó mientras le entregaba a Mateo a David y pasaba junto a mí para entrar en la casa. Las cosas habían estado tensas entre nosotras durante años, pero estaba decidida a no dejar que nada estropeara esta noche. «Mamá, la casa está increíble», dijo David, besando mi mejilla. Pude ver el agotamiento en sus ojos, el tipo de agotamiento que proviene de noches sin dormir con un recién nacido. Pero también había felicidad allí. «Nada más que lo mejor para mi nieto», respondí, extendiendo la mano para tocar la diminuta mano de Mateo. «¿Puedo cargarlo?» Lorena apareció al instante al lado de David. Acaba de dormirse en el coche. Mejor no molestarlo. Su tono era cortante. Definitivo. David me lanzó una mirada de disculpa. «Quizás después de la cena, mamá». Asentí y los guié al comedor, donde mi hermano Tomás, y su esposa, mi cuñada Isabel, Bárbara, y algunos amigos cercanos de la familia ya estaban sentados. La cena comenzó bastante bien. La conversación fluía, centrándose principalmente en el bebé Mateo y cómo habían sido las primeras 2 semanas de paternidad para David y Lorena. Mientras se servía el postre, Tomás levantó su copa. «Me gustaría proponer un brindis por el miembro más nuevo de nuestra familia, por Mateo y por Elena, Ann, por esta maravillosa cena». Todos levantaron sus copas, pero la expresión de Lorena se agrió al mencionar mi nombre. Pude verla susurrando algo a David, quien frunció ligeramente el ceño. Tomás continuó, «Y por David y Lorena, que sean tan bendecidos en la paternidad como lo fueron Elena y Ricardo». Aquí, Isabel intervino. Pensé que el momento había pasado, pero entonces Lorena se puso de pie, copa en mano, su sonrisa no llegaba del todo a sus ojos. «También me gustaría hacer un brindis», anunció. La mesa quedó en silencio. Por Elena, la matriarca que intenta controlar cada aspecto de la vida de esta familia y se aferra a cada céntimo del dinero familiar. La habitación se congeló. Sentí que la sangre se me escurría del rostro mientras todos los ojos se volvían hacia mí. David parecía horrorizado, pero no dijo nada, su silencio cortó más profundo que las palabras de Lorena. Mis manos temblaron mientras dejaba mi tenedor. 5 años de guardar silencio, de observar a Lorena manipular a mi hijo, de verla plantar semillas de desconfianza entre nosotros. Todo se derrumbó sobre mí a la vez. La herencia que Ricardo había dejado específicamente para el futuro de David, y para cualquier nieto que pudiéramos tener, la herencia que Lorena había estado tratando de conseguir desde el día en que se casaron. Había guardado silencio para mantener la paz. Había visto a Lorena poner a mi hijo en mi contra con susurros y mentiras. Había soportado su sutil crueldad en cada reunión familiar, pero no esta noche. No en mi casa, en la cena que había preparado para darle la bienvenida a mi nieto. Me puse de pie lentamente, la habitación aún en silencio, y alcancé el micrófono que habíamos preparado para los brindis. «Gracias por ese brindis honesto, Lorena», dije, mi voz más firme de lo que esperaba. «Ya que estamos siendo honestos, creo que es hora de que todos sepan la verdad sobre la herencia que tanto te has empeñado en conseguir». La expresión de suficiencia de Lorena vaciló. «La herencia que Ricardo dejó no es solo dinero para gastar como quieras. Estaba destinada a asegurar el futuro de David y ahora la educación de Mateo. Ricardo sabía, de alguna manera, que necesitaba protección.
Miré directamente a Lorena mientras continuaba. El fideicomiso solo se puede acceder bajo condiciones específicas. Condiciones que aseguran que el dinero se destine a su propósito previsto, no a bolsos de diseñador o al coche de lujo que has estado mirando. El rostro de Lorena palideció. David me miró, la confusión clara en sus ojos. ¿De qué hablas, mamá?, preguntó. Los extractos bancarios, David. Las facturas de tarjetas de crédito que Lorena te ha estado ocultando. El fondo fiduciario solo libera dinero para propósitos específicos. Tu padre se aseguró de eso. Lorena ha estado tratando de descubrir cómo sortear esas condiciones desde el día de tu boda. La copa de Lorena se le resbaló de los dedos, estrellándose contra el suelo de madera. Se tambaleó en su silla, pareciendo que podría desmayarse. La expresión de asombro en su rostro me dijo todo lo que necesitaba saber. Mi comportamiento tranquilo y reservado la había llevado a creer que podía controlarme para siempre. Se equivocó. David miró a su esposa, luego de nuevo a mí, mientras la verdad comenzaba a asimilarse. «Mamá, ¿es esto cierto?», preguntó. Antes de que pudiera responder, Lorena encontró su voz. «Está mintiendo. Te está manipulando como siempre lo hace». Pero su expresión de pánico la delató. La fachada cuidadosamente construida se estaba desmoronando, y todos en la mesa podían verlo. La noche estaba lejos de terminar, pero por primera vez en años, sentí que un peso se me quitaba de encima. La verdad finalmente estaba saliendo a la luz. Y sin importar lo que pasara después, sabía que había hecho lo que Ricardo hubiera querido que hiciera. Proteger a nuestro hijo del lobo con piel de cordero sentado a su lado. El silencio que siguió a mi revelación pareció extenderse por una eternidad. El rostro de Lorena había pasado del shock a la furia en segundos. Pude ver su mente trabajando, calculando su próximo movimiento. «Elena, ¿cómo te atreves?», finalmente balbuceó, agarrándose al borde de la mesa. «David, ¿vas a dejar que tu madre me hable así?». David parecía perdido, sus ojos yendo y viniendo entre nosotras. Los invitados se movieron incómodos en sus asientos. No había querido hacer esto delante de todos, pero Lorena me había forzado con su brindis público. «Lorena», dije en voz baja, «le has estado mintiendo a mi hijo durante 3 años. ¿Pensaste que no me enteraría?». Tomás se aclaró la garganta. «Quizás deberíamos darles a la familia algo de privacidad», sugirió poniéndose de pie. Los demás invitados rápidamente lo siguieron, murmurando despedidas incómodas. Una vez que la puerta se cerró detrás del último invitado, el comportamiento cuidadosamente elaborado de Lorena se hizo añicos por completo. «Vieja bruja miserable», siseó. «Me has odiado desde el primer día». «Eso no es cierto», respondí, manteniendo mi voz firme. «Te di la bienvenida con los brazos abiertos. Solo comencé a preocuparme cuando noté los cambios en David después de que se casaron. David siempre había sido abierto conmigo, llamando varias veces a la semana, pasando por casa para las cenas de los domingos. Después de Lorena, esas llamadas se hicieron menos frecuentes. Las visitas de los domingos se detuvieron por completo. Cuando lo veía, parecía reservado, como si midiera sus palabras. Recordé la primera señal de alarma claramente. Fue 6 meses después de su boda. David vino a arreglar un grifo que goteaba en mi baño. Su teléfono sonó y salió a contestar. Cuando regresó, era diferente. Tenso, apurado. «Mamá, tengo que irme», había dicho, guardando sus herramientas sin arreglar el grifo. «Lorena me necesita en casa». «¿Está todo bien?», le había preguntado. «Sí, es solo que», dudó. «Lorena dice que la has estado llamando, cuestionando nuestros gastos». «Ella está molesta». Me quedé atónita. «David, no he llamado a Lorena en absoluto». Su rostro se había nublado con confusión, luego con sospecha. «Mamá, no me mientas». Ella me mostró el registro de llamadas. Ese fue el comienzo. Pequeñas mentiras diseñadas para crear una brecha entre nosotros. Cuando David mencionó planes para renovar su cocina usando parte del dinero de su herencia,
Lorena accidentalmente dejó escapar que yo lo había llamado derrochador. Cuando David quiso visitarme después del aniversario de la muerte de Ricardo, Lorena de repente tuvo una emergencia familiar que requería su atención. Cada invención se construyó sobre la anterior, transformándome lentamente de madre amorosa a manipuladora controladora a los ojos de David. Ahora, sentada en mi mesa de comedor con el brindis de Lorena aún resonando en el aire, finalmente comprendí la magnitud total de su engaño. David, le dije, volviéndome hacia mi hijo. ¿Has visto los extractos de la tarjeta de crédito últimamente? ¿De qué hablas?, preguntó, su voz tensa. Metí la mano en el cajón del aparador y saqué una carpeta. Estas son copias de tus estados financieros del último año. Lorena ha estado abriendo tarjetas de crédito a tu nombre. El rostro de David palideció mientras tomaba la carpeta. ¿Cómo conseguiste esto? La alerta de fraude en tu informe de crédito. Como albacea de tu padre, todavía estoy conectada a algunas de las cuentas. Cuando se marcó una actividad inusual, me lo notificaron. Lorena se puso de pie de un salto. Esto es una invasión de la privacidad. No tenías derecho. Tenía todo el derecho como fideicomisaria del patrimonio de Ricardo, respondí. El fideicomiso está diseñado para proteger a David y ahora a Mateo. Tus derroches pusieron eso en riesgo. David abrió la carpeta, sus manos temblaban ligeramente. Lo observé mientras hojeaba extracto tras extracto, su expresión transformándose de la incredulidad a la ira. Lorena, ¿qué es esto? Un cargo de 5.000 euros en Nordstrom. 3.000 euros en esa boutique del centro. Acordamos ahorrar para el bebé. El rostro de Lorena se endureció. Necesitaba esas cosas, David. ¿Esperas que parezca una pordiosera? ¿Y esta cuenta? Nunca abrí esto, continuó David, mostrando un extracto de una tarjeta de crédito que yo sabía que él nunca había visto antes. Tu madre está tratando de manipularte, insistió Lorena, su voz subiendo de tono. Siempre me ha odiado. Cree que no soy lo suficientemente buena para su precioso hijo. Negué con la cabeza. Esto no se trata de si eres lo suficientemente buena, Lorena. Se trata de las mentiras que has dicho y el daño que has causado. David levantó la vista de los papeles, su rostro pálido. Aquí hay más de 30.000 euros en deudas de las que no sabía nada. Se volvió hacia Lorena. ¿Cómo pudiste hacer esto? Las tácticas de Lorena cambiaron al instante. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Su voz se suavizó. David, iba a decírtelo. Con el bebé en camino, no quería estresarte. Tu madre está haciendo que esto parezca peor de lo que es. Ya había visto esta actuación antes. La repentina vulnerabilidad, la forma en que se hacía la víctima. Observé cómo la incertidumbre parpadeaba en el rostro de David. Siempre había sido tierno de corazón, igual que su padre. La deuda ni siquiera es lo peor, dije en voz baja. Es la mentira, la manipulación. La forma en que ha intentado ponerte en mi contra. Eso es ridículo, Lorena espetó, el acto vulnerable cayendo momentáneamente. Lo es, desafié. ¿Qué hay de decirle a David que te llamé, cuestionando tus gastos cuando nunca lo hice? ¿Qué hay de la supuesta emergencia en casa de tu hermana? La noche en que David iba a visitarme después del aniversario de la muerte de tu padre. La cabeza de David se levantó de golpe. ¿Qué? No hubo ninguna emergencia. El rostro de Lorena se sonrojó. Elena está tergiversando las cosas. No, Lorena. No más mentiras, la interrumpí con firmeza. David merece la verdad. Toda ella. El bebé Mateo comenzó a llorar desde su portabebés. La tensión en la habitación quizás perturbó su sueño. Lorena inmediatamente se movió para levantarlo, pero David llegó primero. Lo observé mientras acunaba a su hijo, mirando el diminuto rostro con una mezcla de amor y un miedo recién descubierto. Mamá, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. ¿Qué más no me has contado?
La pregunta quedó en el aire entre nosotros. Había mucho más. Los intentos de acceder directamente al fideicomiso, las conversaciones que había oído entre Lorena y su amiga sobre cómo obtener el control del dinero de la anciana. Pero al mirar a mi hijo sosteniendo a su hijo recién nacido, supe que debía tener cuidado. Esto ya no se trataba solo de exponer a Lorena. Se trataba de proteger lo que quedaba de mi familia. Tenemos mucho de qué hablar, dije suavemente. Pero ahora mismo, creo que necesitas tiempo para procesar esto. David asintió, meciendo suavemente a Mateo. La verdad finalmente estaba saliendo de las sombras, pero yo sabía que esto era solo el comienzo de lo que probablemente sería el capítulo más doloroso de la historia de nuestra familia. Los días posteriores a la cena fueron inquietantemente silenciosos. David se había ido con Lorena y el bebé Mateo esa noche, su expresión indescifrable mientras salían por la puerta. Había pasado 3 noches sin dormir, preguntándome si había tomado la decisión correcta al exponer a Lorena tan públicamente. ¿Había alejado aún más a mi hijo? La idea me perseguía mientras me movía por mi casa vacía. Los restos de la cena de celebración aún persistían en los rincones que aún no había limpiado. Al 4.º día, sonó mi timbre. Abrí y encontré a David de pie allí solo, con ojeras bajo los ojos, los hombros caídos por el agotamiento. ¿Puedo pasar?, preguntó en voz baja. Me hice a un lado, mi corazón latiendo con fuerza. Nos sentamos en la sala de estar, el espacio entre nosotros lleno de palabras no dichas. David miró a su alrededor, asimilando el entorno familiar, las fotos familiares en la repisa de la chimenea, el sillón de cuero gastado donde Ricardo solía sentarse a leer el periódico de la tarde. Encontré más, dijo finalmente, su voz hueca. Más tarjetas de crédito, más deudas, casi 50.000 euros en total. Se pasó la mano por el pelo, un gesto tan parecido al de su padre que mi garganta se apretó. ¿Cómo no lo vi, mamá? Extendí la mano y le tomé la suya. Porque ella no quería que lo hicieras. Lorena es hábil en el engaño. Ella dijo, estás mintiendo. Siempre has estado celosa de ella y has querido controlarme. La voz de David se quebró ligeramente, pero luego encontré esto en el cajón de su escritorio. Sacó un documento doblado del bolsillo de su chaqueta y me lo entregó. Mientras lo desdoblaba, sentí que la sangre se me helaba. Era un listado de bienes raíces para nuestra casa familiar, mi hogar, junto con notas escritas a mano por Lorena sobre posibles precios de venta y cálculos de cuánto dinero podrían esperar de la venta. No entiendo, susurré, aunque lo entendía demasiado bien. Ella planeaba convencerme para que te pidiera que vendieras la casa. Dijo que era demasiado grande solo para ti, que el dinero sería mejor utilizado para el futuro de Mateo. La voz de David se endureció. Pero eso ni siquiera es lo peor. Sacó su teléfono y me mostró una serie de mensajes de texto entre Lorena y un agente de bienes raíces. La conversación detallaba planes para listar la propiedad junto al lago en Tahoe, la cabaña que Ricardo y yo habíamos comprado hace 30 años, donde habíamos pasado cada verano con David mientras crecía. La propiedad que ahora formaba parte del fideicomiso que Ricardo había creado. Ella no puede vender eso, dije con firmeza. Está en el fideicomiso. Ella no tiene acceso a él. Ella ha estado tratando de encontrar una manera de evitar eso. Estos mensajes se remontan a meses, mamá, antes de que Mateo naciera. Ella ha estado hablando con abogados, tratando de encontrar lagunas en el fideicomiso. Me recosté, una ola de reivindicación me invadió. Ricardo había tenido razón al establecer el fideicomiso de esa manera. Él siempre había sido mejor leyendo a la gente que yo. Hay más, continuó David, su voz apenas audible. Encontré un borrador de una carta a un abogado preguntando si se te podía declarar incompetente para manejar tus propios asuntos. Ella estaba investigando cómo obtener el poder notarial sobre ti. La habitación pareció dar vueltas a mi alrededor. Lorena no solo había estado tratando de acceder a la herencia. Había estado tramando para tomar el control de todo, para hacerme a un lado por completo y apoderarse de todo lo que Ricardo y yo habíamos construido durante nuestros 40 años juntos. David, no te disculpes, mamá, me interrumpió.
Yo soy el que debería disculparse. Le creí. Cada vez que decía que eras controladora o manipuladora, le creía. La dejé interponerse entre nosotros. Le apreté la mano. La amabas. Confiabas en ella. Eso es lo que se supone que debes hacer con la persona con la que te casas. Ignoré las señales porque no quería verlas. La forma en que cambiaba de tema cada vez que hablaba de visitarte. La forma en que siempre tenía una emergencia o una razón por la que no podíamos incluirte en nuestros planes. Su rostro se arrugó con culpa. Te abandoné después de que papá murió, cuando más me necesitabas. Estás aquí ahora, dije suavemente. Eso es lo que importa. David levantó la vista, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y resolución. ¿Qué hago ahora, mamá? Hay que pensar en Mateo. ¿No puedo simplemente? El sonido de la puerta de un coche al cerrarse lo interrumpió. A través de la ventana, pude ver a Lorena caminando por el camino de entrada, su rostro tenso de furia, el bebé Mateo atado a su pecho. Me siguió, dijo David, su voz bajando a un susurro. Le dije que iba a la oficina a ponerme al día con el trabajo. El timbre sonó agresivamente, seguido de golpes en la puerta. David, sé que estás ahí. Abre esta puerta ahora mismo. David cerró los ojos brevemente, luego se puso de pie. Tengo que lidiar con esto. Asentí, levantándome también. Pasara lo que pasara, sabía que lo enfrentaríamos juntos. La conspiración que Lorena había construido cuidadosamente se estaba desmoronando a su alrededor, y a juzgar por la rabia en su voz mientras continuaba golpeando mi puerta, ella también lo sabía. David enderezó los hombros y caminó hacia la puerta. Al alcanzar el picaporte, se volvió hacia mí. Lo siento, mamá, por todo, pero te prometo que esto termina hoy. La puerta se abrió de golpe y Lorena irrumpió, su rostro contorsionado por la ira. ¿Qué haces aquí con ella? Hola, Lorena, dije con calma. Creo que es hora de que tengamos una conversación honesta, ¿no crees? Me miró con dureza, luego a David, aferrando al bebé Mateo más fuerte a su pecho como un escudo. La confrontación que había estado evitando durante 3 años finalmente estaba aquí. Y esta vez, no me echaría atrás. No cuando todo, mi hijo, mi nieto, mi hogar y el legado de Ricardo estaban en juego. Lorena estaba de pie en mi entrada, su rostro enrojecido por la ira, el bebé Mateo quejándose contra su pecho. Así que a esto hemos llegado, le siseó a David. Escabulléndote a mis espaldas, conspirando con tu madre. Lorena, por favor baja la voz. Estás alterando a Mateo, dijo David en voz baja. No me digas cómo manejar a mi hijo, espetó, pero ajustó su agarre sobre el bebé de todos modos. Sus ojos se movían entre nosotros, calculando. Casi podía ver su mente trabajando, buscando una manera de recuperar el control de la situación. Necesitamos hablar, continuó David, sobre las tarjetas de crédito, sobre la deuda, sobre los planes para vender la casa de mamá. La expresión de Lorena parpadeó momentáneamente antes de endurecerse de nuevo. No sé lo que ella te ha estado diciendo, pero... Lo encontré todo yo mismo, Lorena, la interrumpió David. Los extractos, los mensajes al agente de bienes raíces, la carta al abogado sobre cómo obtener el poder notarial sobre mi madre. El rostro de Lorena palideció ligeramente. Revisaste mis cosas. Invadiste mi privacidad. Nuestra privacidad, corrigió él. Nuestras finanzas, nuestro matrimonio, nuestro futuro, señaló a Mateo. Su futuro. Permanecí en silencio, observando este intercambio entre mi hijo y su esposa. A pesar de todo, mi corazón se encogía por David, por el dolor de descubrir que la persona con la que habías construido una vida no era quien creías que era. Las tácticas de Lorena cambiaron de nuevo, sus ojos se llenaron de lágrimas. No entiendes, David. Estaba tratando de asegurar nuestro futuro, de asegurarme de que tuviéramos suficiente para Mateo. Tu madre ha estado aferrándose a ese dinero como si fuera suyo. No se trata del dinero, la voz de David se elevó. Luego respiró hondo, continuando con más calma.
Nunca se trató del dinero. Se trata de la mentira, la manipulación. Lorena se volvió hacia mí, su expresión venenosa. Todo esto es tu culpa. Siempre me has odiado. Siempre has intentado poner a David en mi contra. Antes de que pudiera responder, el timbre volvió a sonar. Todos nos quedamos inmóviles. ¿Esperas a alguien?, me preguntó David. Negué con la cabeza y me moví para abrir la puerta, agradecida por la interrupción. Para mi sorpresa, una mujer que se parecía asombrosamente a Lorena estaba en mi porche. El mismo cabello rubio dorado, los mismos rasgos delicados, pero con una amabilidad en sus ojos que a Lorena siempre le había faltado. Rebeca, la voz de Lorena era aguda y llena de incredulidad. Hola, Lorena, respondió la mujer, entrando sin esperar invitación. Me hizo un gesto con la cabeza. Usted debe ser Elena. Soy Rebeca, la hermana de Lorena. El rostro de Lorena se contorsionó de furia. ¿Qué haces aquí? Rebeca miró a su hermana con ecuanimidad. Vine porque no podía permitirte hacerle esto a otra familia. La habitación quedó en silencio. David miró entre las hermanas, la confusión clara en su rostro. ¿Otra familia? Rebeca se volvió hacia él con simpatía. Esta no es la primera vez que Lorena hace algo como esto. Por eso no hemos hablado en años. Lorena soltó una risa áspera. No la escuches. Rebeca siempre ha estado celosa de mí. ¿Celosa? La voz de Rebeca era incrédula. ¿De qué? De cómo manipulaste a Enrique, Henry, hasta que su familia lo desheredó. De cómo vaciaste sus cuentas bancarias y luego te fuiste cuando no quedaba nada que llevarse. El rostro de David palideció. Enrique, ¿tu exmarido? El divorcio fue su culpa, dijo Lorena rápidamente. Él era abusivo, controlador. No era nada de eso, interrumpió Rebeca con firmeza. Era un hombre amable cuyo único defecto fue amar demasiado a mi hermana como para ver lo que estaba haciendo hasta que fue demasiado tarde. Observé cómo la fachada cuidadosamente construida de Lorena comenzaba a desmoronarse. Sus ojos se movían por la habitación como un animal acorralado. Nos dijo que nunca se había casado antes que tú, le dije a David, que Enrique era solo un novio de la universidad. Rebeca asintió. Me temo que hay mucho que no te ha contado. Lorena se aferró a Mateo con más fuerza, haciéndole gimotear. No tienes derecho a venir aquí y difundir mentiras sobre mí. No son mentiras, Lorena, respondió Rebeca con calma. Metió la mano en su bolso y sacó una carpeta, entregándosela a David. Todo está aquí. El certificado de matrimonio, los papeles del divorcio, la orden de alejamiento que la familia de Enrique tuvo que sacar cuando ella no dejaba de acosarlos por dinero. David tomó la carpeta con manos temblorosas. ¿Cómo supiste que vendrías hoy? Rebeca me miró. He estado tratando de localizar a Lorena durante años para advertir a quien quiera que estuviera con ella después. Cuando finalmente la encontré, contacté a Elena a través de las redes sociales. Iba a reunirme con ella mañana, pero luego me envió un mensaje sobre lo que pasó en la cena. Vine tan pronto como pude. Recordé el mensaje que había enviado anoche después de dar vueltas en la cama, preguntándome si había tomado la decisión correcta al exponer a Lorena. Rebeca había respondido de inmediato, sugiriendo que nos reuniéramos para hablar. Nunca esperé que apareciera en mi puerta. El rostro de Lorena había pasado de la ira al terror. Todos están tratando de arruinar mi vida, de quitarme a mi hijo. Nadie está tratando de quitarte a Mateo, Lorena, dijo David suavemente. Pero necesitamos averiguar hacia dónde vamos desde aquí. Tiene que haber responsabilidad. Rebeca dio un paso adelante, su expresión suavizándose mientras miraba a su hermana. Lorena, necesitas ayuda. Ayuda profesional. Este patrón te está destruyendo la vida y lastimando a todos a tu alrededor. Por un momento, vi algo genuino parpadear en el rostro de Lorena. Miedo quizás, o incluso remordimiento, pero rápidamente fue reemplazado por el cálculo frío que había llegado a reconocer. Bien, dijo de repente,
su voz inquietantemente tranquila. ¿Quieres la verdad? Sí, me casé con Enrique por su dinero. Sí, he estado tratando de obtener el control de la herencia, pero, ¿puedes culparme? ¿Tienes idea de lo que es crecer sin nada? ¿De ver a todos a tu alrededor tenerlo todo mientras tú luchas por las obras? David la miró desconcertado. Me dijiste que tu familia estaba bien, que tu padre era cirujano. Ella mintió sobre eso también, dijo Rebeca en voz baja. Nuestro padre era conserje. Nuestra madre tenía 3 trabajos para mantenernos. No teníamos mucho, pero nos enseñaron a ser honestos, a trabajar duro por lo que queríamos. Miró a su hermana con una mezcla de tristeza y decepción. Lorena eligió un camino diferente. La habitación volvió a quedarse en silencio. El peso de estas revelaciones nos oprimía a todos. El bebé Mateo comenzó a llorar en serio ahora, quizás sintiendo la tensión a su alrededor. David extendió la mano para tomar a su hijo. Déjame cargarlo un poco. Estás alterada. Para mi sorpresa, Lorena le entregó a Mateo sin protestar, sus hombros caídos como si la lucha se hubiera agotado de repente. Mientras David mecía suavemente a su hijo, hablándole en voz baja para calmarlo, me encontré de pie junto a Rebeca, ambas observando a Lorena, que ahora estaba sentada en mi sofá, mirando fijamente al frente. Gracias por venir, le susurré a Rebeca. Ella me dio una sonrisa triste. Debí haberla encontrado antes. Tal vez podría haber evitado todo esto. Negué con la cabeza. Estás aquí ahora. Eso es lo que importa. Mientras miraba a mi hijo acunando a su bebé, a Lorena sentada en mi sofá, en estado de shock, y a esta aliada inesperada que había aparecido justo cuando más la necesitábamos, me di cuenta de que, pasara lo que pasara después, nuestra familia nunca volvería a ser la misma. Pero quizás, solo quizás, podría ser más fuerte, construida sobre la verdad en lugar de las mentiras, sobre la transparencia en lugar de la manipulación. Por primera vez desde aquella cena desastrosa, sentí un destello de esperanza. La sala de estar se sentía demasiado pequeña para los 5. David acunando al bebé Mateo, Lorena encorvada en el sofá, Rebeca de pie cerca de la ventana, y yo tratando de mantener la compostura mientras años de tensión acumulada finalmente llegaban a su punto de quiebre. ¿Qué pasa ahora?, preguntó David, su voz firme. A pesar del dolor grabado en su rostro, miró a Mateo, quien finalmente se había dormido, ajeno a la crisis familiar que lo rodeaba. Lorena se enderezó, algo se endureció en su expresión. No pasa nada. Nos vamos a casa y nos ocupamos de esto en privado. Lanzó una mirada venenosa a Rebeca. Sin interferencia de personas que no entienden nuestro matrimonio. Creo que ya hemos superado eso, Lorena, respondió David en voz baja. Las mentiras, la deuda, los planes para vender la casa de mamá. No podemos simplemente barrer esto debajo de la alfombra. ¿Qué quieres que diga? La voz de Lorena se elevó ligeramente. Luego se contuvo, mirando al bebé dormido. Que cometí errores. Bien, cometí errores. Pero todo lo que hice fue por nosotros, por nuestro futuro. ¿También Enrique fue por tu futuro?, preguntó David, la pregunta colgando pesadamente en el aire entre ellos. Observé a mi hijo cuidadosamente, reconociendo la fuerza tranquila que siempre había estado allí, heredada de su padre. Ricardo habría manejado esto de la misma manera, tranquilo pero inflexible. Los ojos de Lorena brillaron. Enrique era diferente. Era joven, estaba desesperada. Tenías 28 años, interrumpió Rebeca. La misma edad que tenías cuando conociste a David. Lorena le lanzó a su hermana una mirada que podría haber congelado el fuego. Mantente al margen de esto, Rebeca. Ya has hecho suficiente daño. Creo que nos ha hecho un favor, dije, encontrando mi voz por fin. Necesitábamos saber la verdad, Lorena. Toda ella. Lorena se volvió hacia mí. La máscara de civilidad había desaparecido por completo. Ahora esto es lo que querías desde el principio, ¿verdad? Alejarme de David. Quedarte con tu precioso hijo solo para ti. No,
respondí suavemente. Quería que David fuera feliz. Quería ser parte de su vida, conocer a mi nieto. Habría aceptado a cualquiera que realmente lo amara. Lo amo, insistió Lorena, un toque de desesperación colándose en su voz. David la miró, su expresión una mezcla de tristeza y resolución. ¿Lo haces, Lorena? ¿O amas lo que yo represento? La seguridad, la herencia, el estilo de vida. Lorena se encogió como si la hubieran golpeado. Por un momento, pensé que vi un dolor genuino en sus ojos, pero rápidamente fue reemplazado por el cálculo que había llegado a reconocer. No me dejas, dijo, su voz baja y peligrosa. No te dejaré quitarme a Mateo. No quiero quitarte a Mateo, dijo David. Él necesita a su madre. Pero necesitamos averiguar hacia dónde vamos desde aquí. Tiene que haber confianza, Lorena. Y ahora mismo, no sé si alguna vez podré confiar en ti de nuevo. Lorena se levantó bruscamente. No voy a discutir esto más. Ni aquí. Ni con ellos. Señaló a Rebeca y a mí. Nos vamos a casa ahora. David no se movió. Creo que me quedaré aquí esta noche con Mateo. El rostro de Lorena se contorsionó de furia. No vas a llevarte a mi hijo. Nuestro hijo, corrigió David suavemente. Y creo que ambos necesitamos tiempo para pensar. Estás demasiado alterada ahora mismo porque me has tendido una emboscada, te has aliado contra mí con tu madre y mi hermana traidora. Rebeca dio un paso adelante. Lorena, por favor, necesitas ayuda. Este patrón no es saludable para ti ni para ellos. Lorena se volvió hacia su hermana. ¿Ayuda? ¿Cómo la ayuda que sugeriste después de Enrique, los terapeutas que querían etiquetarme con trastornos de personalidad, que querían drogarme para que cumpliera? Querían ayudarte a entender por qué haces estas cosas, dijo Rebeca, su voz suave pero firme. ¿Por qué manipulas a la gente? ¿Por qué mientes? ¿Por qué? Basta, gritó Lorena, haciendo que Mateo se moviera y gimoteara en los brazos de David. Bajó la voz, luchando visiblemente por el control. No estoy loca. No necesito ayuda. Necesito que mi marido me apoye en lugar de traicionarme a la primera señal de problemas. David meció a Mateo suavemente, calmándolo hasta que se durmió de nuevo. Esta no es la primera señal de problemas, Lorena. Es la culminación de 3 años de mentiras. La habitación volvió a quedar en silencio. Observé cómo la mirada de Lorena pasaba de David al bebé, su expresión cambiando a través de una gama de emociones. Ira, miedo, cálculo, y algo que podría haber sido amor genuino. Una noche, dijo finalmente, su voz tensa. Puedes quedarte aquí una noche, luego hablamos. Solo nosotros dos. David asintió. Eso es justo. Lorena se volvió hacia mí, sus ojos fríos. Esto no ha terminado, Elena. No pienses ni por un segundo que has ganado. Esto no se trata de ganar, Lorena, respondí. Se trata de sanar a nuestra familia. Ella rió. Un sonido áspero que no tenía humor. ¿Familia? ¿Crees que seguiremos siendo una familia después de esto? Antes de que pudiera responder, agarró su bolso y se dirigió a la puerta. Se detuvo con la mano en el picaporte, sin mirar atrás. Te espero en casa mañana, David. Antes del mediodía. La puerta se cerró de golpe detrás de ella, el sonido resonó en la casa silenciosa. David exhaló un largo y tembloroso suspiro, mirando a Mateo, quien milagrosamente había dormido durante la confrontación final. Rebeca se acercó para sentarse a mi lado en el sofá. Lo siento, dijo suavemente. Sé que no es así como imaginabas convertirte en abuela. Sonreí con tristeza. La vida rara vez sale como la imaginamos, ¿verdad? David se unió a nosotros, instalándose cuidadosamente en el sillón frente a nosotras, aún acunando a Mateo. ¿Qué hago ahora, mamá?, preguntó, su voz pequeña, casi como la del niño que solía venir a mí con las rodillas raspadas y los juguetes rotos. ¿Cómo arreglo esto?
Extendí la mano y le apreté la suya. Algunas cosas no se pueden arreglar, cariño. A veces todo lo que podemos hacer es seguir adelante lo mejor que podamos. Rebeca asintió con la cabeza. Lorena necesita ayuda profesional, David. Ayuda real. Si tu matrimonio puede salvarse depende de su disposición a obtener esa ayuda. David miró a su hijo, su expresión una mezcla de amor y preocupación. Y si se niega, entonces tendrás que tomar algunas decisiones difíciles, dije suavemente. Por el bien de Mateo tanto como por el tuyo. Los tres nos sentamos en silencio por un largo momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras en la sala de estar. Mañana traería sus propios desafíos, sus propias confrontaciones. Pero por ahora, en este momento de quietud después de la tormenta, sentí una extraña sensación de paz. La verdad finalmente había salido a la luz, y pasara lo que pasara, lo enfrentaríamos juntos. 6 meses pueden cambiarlo todo. Mientras estaba sentada en mi jardín viendo a David empujar al bebé Mateo en el columpio infantil que habíamos instalado el fin de semana pasado, me maravillé de lo diferente que habían resultado las cosas de lo que cualquiera de nosotros había esperado. Esa noche, después de que Lorena saliera furiosa de mi casa, había sido solo el principio. Al día siguiente, David había regresado a casa antes del mediodía como Lorena exigió, pero no había ido solo. Rebeca y yo lo habíamos acompañado a petición suya. Nos habíamos quedado en el coche mientras él entraba, Mateo en su portabebés. 20 minutos después, había salido, pálido y tembloroso. Lorena había vaciado su cuenta bancaria conjunta, lo poco que quedaba después de sus derroches, y había hecho una maleta. Todo lo que había dejado fue una nota: los elegiste a ellos antes que a mí. Te arrepentirás de esto. Las semanas que siguieron fueron brutales. Lorena solicitó la custodia total de Mateo, alegando que David era inestable y estaba influenciado por su madre controladora. Contrató a un abogado agresivo con dinero que más tarde descubrimos que había pedido prestado a un amigo. Dijo mentiras viciosas sobre David a cualquiera que quisiera escuchar, amigos, compañeros de trabajo, vecinos. Pero había subestimado lo a fondo que se habían expuesto sus engaños. Con el testimonio de Rebeca sobre el patrón de comportamiento de Lorena, la evidencia financiera de sus gastos ocultos y deudas, y la documentación de sus planes para vender mi propiedad sin autorización, el caso de Lorena comenzó a desmoronarse. Su abogado se retiró cuando salieron a la luz pruebas de su matrimonio anterior y mala conducta financiera. Información que ella había ocultado deliberadamente. Luego llegó el punto de inflexión que no habíamos esperado. 3 meses después de la batalla por la custodia, Lorena no se presentó a una audiencia judicial. Su teléfono estaba desconectado. Su apartamento estaba vacío. Simplemente había desaparecido. 2 semanas después, Rebeca recibió una postal de Phoenix. Empezando de nuevo, dile a David que lo siento. Dile a Mateo que lo amo. Sin dirección de retorno. Sin más contacto. El caso de custodia se resolvió por defecto. A David se le concedió la custodia total con los derechos parentales de Lorena intactos pero inactivos. Si alguna vez regresaba, tendría que solicitar una visita al tribunal. Papá, mira, Mateo chilló de alegría mientras David lo empujaba más alto en el columpio, sus gorditas piernas pataleando de emoción. A los 10 meses, ya decía algunas palabras. Papá y Nana eran sus favoritas. Te veo, amiguito. Estás volando, respondió David, su rostro mostrando el tipo de sonrisa genuina que había sido rara en los años que estuvo con Lorena. Mi corazón se hinchó al verlos juntos. Después de que Lorena desapareció, David y Mateo se habían mudado temporalmente conmigo, pero a medida que las semanas se convertían en meses, ambos nos habíamos dado cuenta de que no había prisa por cambiar nuestro arreglo. La casa era lo suficientemente grande para todos nosotros, y tener a Mateo bajo mi techo era la mayor alegría de mi vida. Mamá, ¿puedes encargarte? Necesito marinar esos filetes para esta noche, gritó David. Dejé mis tijeras de podar y me acerqué al columpio, alcanzando las cadenas. Ven con Nana, cariño, le arrullé a Mateo,
quien se rió y me alcanzó con sus manos pegajosas. Gracias, mamá, dijo David, besando mi mejilla. Tomás e Isabel deberían llegar alrededor de las 6. Y Rebeca, trae postre. Algo de chocolate elegante que encontró una receta. Asentí, sonriendo. Rebeca se había convertido en un pilar en nuestras vidas, una conexión con Lorena que de alguna manera no dolía. Ella se había sorprendido tanto como cualquiera por la desaparición de su hermana, pero también parecía aliviada. Lorena huye cuando no puede controlar la situación, había explicado. Siempre lo ha hecho. Mientras David se dirigía al interior, continué empujando a Mateo en el columpio, saboreando la risa de mi nieto. Los últimos 6 meses habían sido un viaje que ninguno de nosotros había esperado, pero la curación había llegado a su debido tiempo, a su manera. David había comenzado terapia, trabajando a través de la manipulación y el abuso emocional que había soportado durante su matrimonio. Se había reconectado con viejos amigos a los que Lorena había ahuyentado. Incluso había comenzado a salir de nuevo, con cautela. Una maestra de kinder de buen corazón que había conocido en un grupo de apoyo para padres solteros. El sonido de un coche en la entrada me sacó de mis pensamientos. Rebeca había llegado temprano, bajando de su sedán con una caja de panadería en la mano, su cabello rubio ahora corto, captando la luz del sol de la tarde. Mira quién está aquí, Mateo, dije, levantándolo del columpio. Tía Rebeca. Mateo se movió de emoción, haciendo movimientos de agarre hacia Rebeca mientras se acercaba. Aquí está mi niño favorito, Rebeca se rió, dejando la caja de postre en la mesa del patio para tomar a Mateo de mis brazos. ¿Te has portado bien con tu nana y papi? Siempre es bueno, respondí con falsa seriedad. ¿Verdad, cariño? Rebeca hizo rebotar a Mateo en su cadera, su expresión se suavizó mientras miraba alrededor del jardín. Es hermoso aquí, Elena. Pacífico. Asentí, entendiendo lo que quería decir. Nuestras vidas habían encontrado un ritmo inesperado, un nuevo tipo de familia forjada a partir de los restos de lo que Lorena había intentado destruir. ¿Alguna noticia?, pregunté en voz baja. Era nuestro atajo para preguntar si había sabido algo de Lorena. Rebeca negó con la cabeza. Nada desde la postal. No creo que lo hagamos. No por mucho tiempo. No estaba segura de cómo sentirme al respecto. A pesar de todo lo que Lorena había hecho, seguía siendo la madre de Mateo, seguía siendo el primer amor de David. Seguía siendo una mujer que claramente necesitaba ayuda que no estaba dispuesta a aceptar. ¿Crees que alguna vez volverá?, pregunté, una pregunta que me había planteado a menudo en las horas tranquilas de la noche. Rebeca suspiró, ajustando a Mateo en su cadera. No lo sé. Lorena siempre ha sido buena para reinventarse, para encontrar gente nueva, para... Bueno, yo lo sabía. Y parte de mí esperaba que, dondequiera que estuviera Lorena, hubiera encontrado la ayuda que necesitaba para romper sus patrones destructivos. Mamá, Rebeca, el almuerzo está listo, gritó David desde la puerta del patio. Mientras nos dirigíamos de regreso a la casa, Mateo balbuceando alegremente en los brazos de Rebeca, pensé en Ricardo, en cuanto le habría encantado ser abuelo, en lo acertado que había estado al proteger el legado de nuestra familia con el fideicomiso que había creado. ¿Estás bien, Elena?, preguntó Rebeca, notando mi melancolía momentánea. Solo pensaba en Ricardo, respondí. Le habría encantado esto. Reuniones familiares, almuerzos de domingo, ver crecer a Mateo. Rebeca sonrió suavemente. Él todavía está aquí de alguna manera, en David, en Mateo, en este hermoso hogar que crearon juntos. Mientras entrábamos al patio, David estaba poniendo una jarra de limonada en la mesa, las sombrillas del jardín proyectaban una sombra moteada sobre el ambiente. Tomás e Isabel llegarían más tarde, trayendo su calidez y apoyo como lo habían hecho a lo largo de este difícil viaje. La vida había encontrado su ritmo de nuevo, diferente pero dulce a su manera. Más tarde esa noche, después de que nuestros invitados se habían ido y David había acostado a Mateo, me encontré sola en el jardín una vez más. Las estrellas comenzaban a aparecer, pequeños puntos de luz en el azul cada vez más profundo. Lo logramos,
Ricardo, susurré a la noche tranquila. No como lo planeamos, pero lo logramos. Una suave brisa movió las campanillas de viento que había colgado años atrás, creando un sonido suave y melodioso que pareció responderme. Sonreí, sin sentir tristeza, sino gratitud. Agradecida por la verdad que finalmente había surgido. Agradecida por los aliados inesperados que nos habían ayudado en los momentos más oscuros. Agradecida por la renovación que nuestra familia había encontrado. No a pesar del dolor, sino por cómo lo habíamos enfrentado juntos. El futuro no era seguro. Nunca lo es. Lorena podría regresar algún día. Mateo crecería con preguntas sobre su madre. David continuaría su viaje de curación. Pero lo que sea que viniera después, sabía que lo enfrentaríamos con la fuerza y la gracia que habíamos descubierto en nosotros mismos a lo largo de este camino inesperado. Y en ese conocimiento, encontré la paz.